Pues muy buenas tardes, bienvenido a este nuevo webinar y a este nuevo ciclo de webinars que estamos haciendo en relación con la vacunación de la COVID. En primer lugar, quería agradecer a los ponentes el querer participar en este webinar y tener un ratito con nosotros para contarnos desde su perspectiva la experiencia sobre vacunación y cuál es el presente, bueno, cuál ha sido el pasado, el presente y el futuro desde su perspectiva respecto a la vacunación. Deciros que esto, como os comentaba antes, que es el tercer webinar que hacemos de este ciclo de webinars. El primero fue el bulos y vacunación de COVID. Hubo un segundo webinar sobre paciente dependiente y vacunación de COVID, y este tercer webinar se enfoca en vacunación de COVID y paciente crónico. Esta serie de webinars y este ciclo de webinars se engloban en una estrategia que tenemos dentro del Consejo General que se llama Escuela con Pacientes, que es una estrategia de trabajo conjunta con los pacientes para poder avanzar en los campos de conocimientos sanitarios y poder hacer esa serie de recomendaciones y poder trabajar en esas preocupaciones que realmente les preocupan a los pacientes, que son nuestra razón de ser, la razón de ser de todos los sanitarios. Y quería hacer un pequeño apunte antes de comenzar el webinar y la presentación de los ponentes, comentando que, bueno, que la vacunación de COVID es una estrategia de salud realmente importante, que es totalmente imprescindible para que la pandemia no avance. No es exclusivo para frenar la pandemia. Estábamos comentando un poquito antes de comenzar el webinar esas medidas que conocemos todos de las 6 M's, la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, el lavado de manos, toda esa serie de recomendaciones que son esenciales que se mantengan durante este periodo y quizás durante un poco más vamos a tener, creemos que vamos a tener unas medidas o tener que abarcar estas medidas durante un tiempo un poquito más largo de lo que a lo mejor la ciudadanía cree, pero es esencial tanto la vacunación como la prevención de los contagios. Y por otra parte, bueno, desde las administraciones sanitarias sí que se ha estado trabajando intensamente con todos los agentes sanitarios en esa estrategia de vacunación de COVID, que se va actualizando y se va modificando. La última actualización me parece que es de 31 de marzo, que es la quinta actualización de la estrategia de vacunación, y se va adaptando conforme a la disponibilidad de vacunas, a la evidencia que se genera científicamente y a las necesidades de la sociedad. Y ahí se ha trabajado muy intensamente. Y esto, Karina, yo he sido protagonista en primera persona porque lo he visto con mis propios ojos, cómo habéis trabajado las asociaciones de pacientes, cómo habéis trabajado vosotros en esa estrategia de vacunación y cómo estáis intentando poner encima de la mesa la necesidad en aquellos pacientes que son más vulnerables y más frágiles a la hora de priorizar esa vacunación en esos grupos poblacionales que son tan importantes, con esos principios que nos marca la propia estrategia de vacunación, de solidaridad, de equidad y de todos los principios que se trabajan y con los que se establecen los criterios de vacunación dentro de esa estrategia. Desde aquí, daros la enhorabuena porque realmente habéis hecho un trabajo muy importante. Yo creo que seguís trabajando intensamente en esto, que ya nos lo contaréis ahora, nos lo contarás de primera mano porque tú eres una de las promotoras. Y sin más, bueno, voy a pasar a presentar a todos los ponentes. Tenemos la suerte de contar en esta ocasión, en este webinar, con 3 ponentes, bueno, pues de muy alto nivel. Si tengo que leer sus currículos
si es tan importante lo que nos tienen que decir. Con lo cual, brevemente os presento. Karina Escobar Manero es presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes. Agrupa 27 organizaciones y 560.000 asociados, o sea, es un número importante de pacientes la que representa Karina, y trabajan muy intensamente, como os he comentado, bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero ahora concretamente sus esfuerzos se centran en ese tipo de paciente y concretamente en el paciente crónico y en esa estrategia de vacunación de COVID. En segundo lugar, tenemos al doctor Javier Benítez Rivero, que es médico de atención primaria y geriatra, que trabaja también, tiene una gran experiencia en centros sociosanitarios y en paciente también dependiente, aparte del paciente crónico, que es un paciente que generalmente está dentro de su ámbito de actuación profesional y es con el que trabaja habitualmente, y además es miembro del grupo de trabajo de cronicidad y dependencia de Semergen, otra sociedad científica que la verdad que trabaja muy intensamente y tiene esos grupos de trabajo específicos ahora mismo también muy relacionados con la COVID, pero si os fijáis, Javier pertenece a un grupo de trabajo que realmente ha estado trabajando durante muchos años en cronicidad y en dependencia y tiene una gran visión de este tipo de pacientes. Y por último, y no menos, Jaime Acosta, compañero, farmacéutico comunitario y miembro además de amigo, o sea que la verdad es un excelente profesional también, miembro del grupo global de expertos en COVID de la FIP, de la Federación Internacional de Farmacéuticos, con una gran experiencia, una gran visión sobre el trabajo de la farmacia comunitaria en relación con la vacunación de COVID y además con una visión en el ámbito internacional importante, ya que FIP agrupa y engloba todas las estrategias que se están haciendo desde la farmacia comunitaria en los diferentes países y Jaime nos va a ilustrar sobre esto. Y sin más, yo ya termino aquí. Yo creo que lo más importante es escuchar la experiencia de nuestros ponentes y ver cuál es su perspectiva. Harán una pequeña ponencia y después pasaremos a un pequeño debate, también con las preguntas que nos vayáis enviando a través del chat, que las iremos trasladando para también resolver todas vuestras dudas. Y sin más, Karina, cuando quieras, y muchísimas gracias. La experiencia del paciente, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿En qué punto estáis y hacia dónde vais avanzando, Karina? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están escuchándonos y gracias al Consejo General de Farmacéuticos por invitarnos y por esta iniciativa de escuela con pacientes, que me gusta enfatizar con el con, que creo que es una iniciativa que viene para quedarse y que viene también con nuestro aval, ¿no? Con el de los pacientes, y que realmente generemos información centrada en las personas. Bueno, como decía, nosotros desde la plataforma representamos pues, a 1.400 entidades que dan servicio casi pues, a 600.000 familias por toda España, donde nuestras patologías principales pues, son el autismo, las enfermedades oncológicas, las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, las enfermedades neurológicas, las raras, las cardiopatías, enfermos y trasplantados de riñón, hígado y corazón, VIH, SIDA, lesión medular y daño cerebral. Lo quería enumerar para que veáis un poco la importancia para nosotros que ha tenido en esta época de pandemia. Nosotros ya teníamos claro que teníamos que trabajar juntos, que era importante que defendiésemos la visión de la cronicidad sin edad, quiero decir, desde niños hasta mayores, y bueno, esto ha sido importante, esta unión que tenemos desde la plataforma ha sido importante para abordar esta pandemia. Nosotros defendemos esta parte de poner la cronicidad y a la persona en el centro y siempre veníamos defendiendo la necesidad de transformar la asistencia sanitaria y que realmente pues, tuviésemos una respuesta más rápida y más ligada a las necesidades de nuestro colectivo. En esta pandemia hemos aprendido que queda muchísimo por hacer, que necesitamos reforzar otra vez esta transformación del sistema, necesitamos un acompañamiento y que la salud pública, además de haber sido bueno, tener muchas mejoras, tiene muchas mejoras cuando tiene que tratar y
reconocer y segmentar a la población más vulnerable, en este caso con patologías crónicas y, bueno, pues en este caso más vulnerables a la COVID. Nosotros ya veníamos trabajando en temas de prevención, en lo que es en el PRAN, en el plan de resistencias antimicrobianas. Ya sabíamos que teníamos que prepararnos para próximas pandemias, para lo que podía venir y cómo los pacientes crónicos teníamos que protegernos, cómo generar cultura, ¿no?, de protección. Y de repente pues llegó la COVID, ¿no? Cuando llega la COVID, nosotros, desde el inicio intentamos que nuestra gente pues fuese visible, cosa que ha sido imposible durante toda esta pandemia, en cuanto a que se nombre a nuestro colectivo, no solo a los mayores, que también, que tienen patologías crónicas, pero toda la situación que hemos vivido, tanto las familias con niños con patologías crónicas, pues niños con enfermedades raras, con oncológicos, trasplantados, todos los temas de cuidadoras fundamentalmente, que hemos tenido situaciones absolutas de situaciones de cuidadoras que han fallecido, que han dejado a las personas dependientes sin un cuidador, y toda la situación que hemos vivido tanto en la primera, segunda, tercera ola, en cuanto a cómo ha ido variando, ¿no?, la asistencia sanitaria que hemos tenido y cómo la situación de pandemia ha limitado los servicios de asistencia sanitaria, nuestras pruebas, nuestro seguimiento y un poco cómo estábamos. Nosotros entendíamos que la vacuna era pues una de la parte, no es la solución absoluta, pero sí era una solución para ir de una manera segura a nuestra asistencia sanitaria. Y bueno, dentro del trabajo que veníamos haciendo, nosotros trabajamos habitualmente con el Ministerio y con las comunidades autónomas y con la Agencia Española del Medicamento. Con la Agencia Española del Medicamento y con el Ministerio sacamos una campaña Yo me vacuno para la gripe y para actualizar toda la cartilla de vacunación de la gente, por ejemplo, que teníamos inmunodeprimida. Esa campaña la hicimos concienciando que sabíamos que iba a venir después la campaña, que iba a venir la vacuna de la COVID, y era una preparación de nuestro colectivo a que tenía que protegerse y una concienciación. Pedimos a la agencia también tener una reunión cuando empezamos a ver las vacunas que venían y un poco la situación de seguridad y eficacia, tener una reunión para que nos explicasen bien, ¿no?, porque era importante que las entidades de pacientes supiésemos y estuviésemos bien formadas de las vacunas que tenían y cómo podíamos resolver dudas, ¿no?, porque al final nosotros nos hemos dedicado a traducir aquello que estaba pasando durante la COVID y que no entendíamos, que era complicado porque no salíamos en la tele y no salíamos en ninguna parte. Bueno, pues tuvimos una reunión con 35 entidades nuestras, en la que desde la Agencia Española de Medicamento pues quedó claro que nosotros podíamos tener un problema de eficacia por diferentes tipos de patologías, pero pues y el ámbito de la seguridad, y esto pasó pues antes de Navidades. Hemos estado en la estrategia de vacunación del Ministerio, no en el grupo de comunicación, y hemos trabajado también con diferentes comunidades autónomas para generar información y revisar todo lo que sería la información que se emite y se da a la ciudadanía y toda aquella información concreta para la cronicidad. En ese acompañamiento de la estrategia, en la fase 2, incluía 2 grupos fundamentales que eran personas con patologías, que no era por edad, sino con patologías que se entendían que pues eran más vulnerables a la COVID. Y esa se escribió, pues lo tenía el Ministerio así. Nosotros estábamos tranquilos que cuando llegase la fase 2 entraban esos colectivos que nosotros que lo entendíamos nosotros, que había evidencia y que el Ministerio lo había entendido así en el momento de formular pues el primer documento o la primera publicación que se hace de la estrategia. Cuando llega febrero nos empezamos a dar cuenta de que esto no va a ser así y se cambia a una situación en fase 2 de que se prioriza la edad y no la situación de enfermedad, ni se tienen en cuenta los riesgos de exposición que tiene nuestro colectivo. Si pongo un ejemplo, no es lo mismo una persona con una situación de hemodiálisis que durante la COVID ha tenido que ir 3 veces a la semana sí o sí porque dependía su vida de ello, y la cantidad de fallecidos que hemos tenido, ¿no? Más de 1000 personas han fallecido en las unidades de hemodiálisis, desgraciadamente, y que llegase este momento y que todavía nuestra gente no esté vacunada, pues eso un poco que llama la atención. O que las personas en un proceso oncológico, que estén en un proceso activo de oncológico, de puesta de en este momento de tratamiento, pues que tiene 4 o 5 veces más, que es lo que dice la evidencia de mortalidad, pues tampoco fuera una prioridad en febrero porque era una situación de edad. Ahí empieza nuestra situación de lucha, en el sentido de no bajar la guardia ante esta situación y aflorar que era importante pues que las personas en hemodiálisis, los enfermos renales, bueno, los enfermos renales crónicos, todas las personas oncológicas, de respiratoria, pues la inmunosupresión grave en general determinada ya por la enfermedad, pero también por los fármacos que en ese momento estaban consumiendo los pacientes, que se tuviesen en cuenta.
El 19 de febrero tuvimos reunión con Carolina Darias, con la ministra de Sanidad, y ya nos dijo que no, que iba a ser por edad, que ahí cambiamos un poco a vamos a ser más vacunados que infectados, y bueno, pues eso al final a nosotros ha sido pues bastante incomprensible en una situación que le hemos hecho saber tanto al Ministerio como todas las reuniones que hemos tenido con todos los consejeros de Sanidad, que hemos tenido nosotros lo que dedicamos, viendo la situación que se venía. Nosotros hasta febrero mantenemos la palabra del Ministerio de estar en la fase 2 y ante la situación que se venía, pues empezamos a tener ronda de conversaciones con las diferentes consejerías de Sanidad, con la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados y pues reiterar nuestra petición al Ministerio de Sanidad para que se incluyesen, ¿no? Que no se nos olvidase que las personas jóvenes que no estaban en el marco de la edad, pues que estaban en una situación delicada por su enfermedad, por el medicamento que tomaba o por el riesgo de exposición por tener que acudir sí o sí al ámbito hospitalario. Y también recordando que un 19% de nuestros pacientes, aunque se les llame para ir a su cita médica, a un seguimiento, a una prueba, están dejando de ir. Con lo cual, no solo el retraso de diagnósticos que tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar a gente que va a tener una peor salud o que va a llegar tarde o su situación va a ser muy delicada a partir de ese momento. En esa reunión con la ministra, pues nosotros volvemos a insistir y de ahí empieza pues una campaña que hemos hecho pues en medios de comunicación, con las comunidades autónomas, como hemos dicho, en la Comisión de Sanidad del Congreso, y hemos movido todo lo que hemos podido. Además de eso, lo que hicimos fue mirar a Europa en cuanto a una comparativa, o sea que nosotros nos armamos ya de argumentos en cuanto a mortalidad, pero también de lo que estaba pasando en otros países, en cuanto a cómo se había hecho esa combinación, ¿no?, de por edad y gente pues que estaba en una situación de, pues casi en todos coincidía la enfermedad renal crónica como una evidencia clara que esta gente pues tiene un 23% mayor de mortalidad que el resto de pacientes ante la COVID. Y bueno, pues empezamos a hacer viendo una comparativa que así pues también emitimos en medios, lo trasladamos al Ministerio, a las comunidades autónomas, y bueno, pues a partir del 12 de marzo se consigue que haya un reconocimiento a algunas de las patologías que estábamos pidiendo. Se tarda 20 días, otra vez 19 para ser más concretos, en hacer la actualización de la vacunación, dejando fuera la inmunosupresión grave, enfermedades como la fibrosis quística, cardiopatías y otras. Entendiendo que estábamos en una situación diferente, porque cuando en febrero las expectativas de vacunación, el número de vacunas eran unas, y ahora pues tenemos otras. Nosotros entendemos que, bueno, y basándonos en la evidencia, en lo que viene en ficha técnica y en lo que se cuenta, y esta semana nos lo ha confirmado así el Ministerio de Sanidad, que no había por qué ponernos una vacuna concreta, sino porque lo que nos ha pasado, otra cosa curiosa que nos ha pasado, es no tener un plan para los crónicos. Quiero decir, ¿cómo vamos a vacunar a los crónicos? ¿Con qué? ¿Quién les va a llamar? ¿Los vamos a llamar a un campo de fútbol o los vamos a tener en preventiva ¿sabes? Con un seguimiento específico? Porque esto era importante. Entonces, estamos yendo al hospital. Yo creo que la semana pasada estaba en el hospital de día, estuve ahí 5 horas y la gente pasaba y los pobres preguntaban, ¿cuándo me vacunan? Le decían a la enfermera. Pues no sé si alguien sabe el miedo que da estar en un hospital de día con un medicamento complicado y que te digan todo el tiempo no sé. O sea, la incertidumbre y el miedo es muy difícil de gestionar cuando uno tiene una enfermedad grave, porque eso condiciona su vida y la de su familia. Nosotros todo el tiempo hemos intentado trasladar que nuestros mayores, por supuesto, son lo primero, que los mayores tenían que estar vacunados, pero no se podía olvidar a esta parte de los ciudadanos que estábamos ahí. Nos ha hecho falta un plan que seguimos sin tener. Ahora mismo tenemos que acudir a cada comunidad autónoma para saber qué planificación van a tener, porque pues hay patologías que tenemos que ver cómo lo van a hacer. Para nosotros era sencillo. Las personas que están delimitadas ahí o están en espera de trasplante o trasplantados o en hemodiálisis o que van a hospitales de día para medicación u otros que lo recogen en farmacia comunitaria, están totalmente identificados por su profesional sanitario y son gente que están localizadas, ¿no? Que no en el número macro a lo mejor de cantidades, pero que están ahí. Lo que pedimos es ese plan y también de seguimiento, porque hay una parte de eficacia que se nos dice todo el tiempo en cuanto a eficacia de nuestra vacuna. Si es menor eficaz, vamos a tener test de antígenos para comprobar si tenemos que tener dos vacunas o 3, pues la contestación del Ministerio es que no nos van a hacer tampoco test de antígenos. No sé si hay que hacerlos o no sé, pero quiero decir, hace falta planificar, comunicar y vacunarnos de manera urgente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Es muy interesante tu exposición y ver cuál ha sido la situación de los pacientes y de verdad que sorprende
esa campaña que habéis tenido que hacer bueno, pues para poder acceder a algunos tipos de pacientes que son vulnerables a estar priorizados en esa estrategia, pero bueno, desde aquí y me reitero otra vez en daros la enhorabuena en cuanto a la consecución de ese objetivo, aunque haya habido algún tipo de paciente que se haya quedado fuera, pero seguro que vais a seguir luchando, luchando por que se incluya en esa estrategia y se priorice. Yo ya tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte, pero lo dejamos para después de todas las ponencias y pasamos a la siguiente ponencia, la del doctor Javier Benítez Rivero, que nos aportará su experiencia como clínico, como persona y como profesional sanitario cercano a este tipo de paciente crónico, aunque también tiene una gran experiencia en paciente dependiente y ver cómo se ha abordado en el pasado, cómo se está abordando y cómo se va a abordar en el futuro. Muchísimas gracias, Javier, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos los presentes y a los oyentes. Como médico de familia, como geriatra, miembro del grupo de cronicidades Emergen, es cierto que estos ya 12 meses este año ha sido una vivencia, pues, como hablamos entre compañeros, dura, no, lo siguiente, muy duro. Es cierto que la primera ola cogió a todo el mundo con el pie cambiado, a la administración estatal, las autonómicas, las provinciales, las locales, al gobierno de España, al de Francia, de Italia, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, cogió con el pie cambiado a la población en general y a nuestros gobernantes. Es cierto que, como decía Karina en su exposición, que se ha centrado en el tema de la vacuna, yo creo que el tema, y no defiendo al grupo de técnicos que determinó la estrategia de vacuna en el arranque, pero es cierto que la mortalidad que se generó en la primera, segunda oleada, cuando se estaba ya gestando, arrancando el tema de la vacunación, las mortalidades eran al 95% en población mayor de 65 años, de los cuales se llevaban la mayoría los mayores de 80 años. Pero por una razón muy sencilla, porque cogió a todo el mundo con el pie cambiado y ese tipo de pacientes mayores de 80 años, de 70, son pacientes frágiles, polimedicados, pluripatológicos y por tanto una infección por virus de un virus que empezó diciéndose al principio, esto es como una gripe mala, esto es como una gripe muy mala, esto es un virus que viene del murciélago que los chinos se comen los animales crudos, en esa historia que apareció diciembre, enero, febrero, pero lo cierto es que viendo las curvas de mortalidad, la incidencia de mortalidad ocurrió en poblaciones mayores de 65 años y sobre todo en mayores de 80. Quizás una de las dudas era por dónde arrancamos la estrategia de vacunación. Estaba diciendo que quizás una del arranque de la estrategia de vacunación viene en referencia a intentar dar cobertura a la población que tuvo mayor incidencia de mortalidad, que son los mayores de 65 y mayores de 80, donde la alta pluripatología, la fragilidad, la polifarmacia, una infección vírica, que es una infección vírica que recordemos que parece que cuando hablamos de clínica, una infección vírica, un virus, pero ya se ha ido demostrando en la evolución clínica de la primera, de la segunda y lo que ha pasado de la tercera, pero sobre todo los estudios han ido apareciendo en Francia de la primera y de la segunda oleada con las autopsias hechas a pacientes con causa de muerte por COVID, no solamente afecta al sistema respiratorio, sino que tiene una afectación cardíaca, que tiene una afectación vascular, arterial, periférica, que hay una afectación cerebral, que se afecta al hígado. Es decir, que el COVID-19 no solamente afecta al pulmón con el tema del distrés respiratorio y la insuficiencia respiratoria aguda, que hace que haya que intubar a este tipo de pacientes y meterlo en unidades de cuidados intensivos, sino que tiene otro tipo de afectaciones clínicas, cardíacas, hepáticas, cerebrales y sobre todo las arteriales con la producción de trombosis, tromboembolismo pulmonar, trombosis periférica, que ha sido la causante de ese tipo de fallecimiento. Pero por tanto pienso que la estrategia del arranque era vamos a vacunar a la población donde la mortalidad ha sido más alta. No sé si ese puede haber sido uno
de las ideas de arranque. ¿A qué población empezamos a vacunar? Y lo cierto es que han empezado a vacunar, pero la estrategia de vacunación se empezó el 27 de diciembre, pero es que estamos a 8 de abril y la cobertura de vacunación es del 6% de la población con 2 dosis. Es decir, es muy baja para haber transcurrido 3 meses. Muy baja. Es cierto que ha habido problemas de suministro de las empresas fabricantes, los problemas logísticos del transporte, que tiene que haber sido muchísimo más costoso que la producción de la misma vacuna en sí. Pero es cierto que 3 meses después, 90 días después, un 6% de la población española tiene 2 dosis puestas. Eso es medio. Ha habido estudios en literatura, publicación periodística pública, de que a este ritmo de vacunación nos da el 25 o el 26 para llegar al 70%. Es decir, no hay, esta cobertura de vacunación no está siendo lo efectiva que quizás cuando se planificó se deseaba. Eso es cierto. ¿Y qué pasa? Que al marcarlo por rangos de edad, los patológicos crónicos inferiores de edad se han quedado descabalgados. Como es lo que comentaba Karina. ¿Qué pasa con el trasplantado de 40 años, con el Crohn de 40 años, con toda la pluripatología de crónicos menores de 65 años? Que no se está acometiendo. Entonces, hay una velocidad de inmunización que no es ni similar en las 17 comunidades. No es similar. No es similar. Entonces, vacunar es lo que se está demostrando que es más efectivo ante enfermedades infecciosas. Y no se ha demostrado con el COVID, se ha demostrado desde que se tiene conciencia de las primeras vacunas en el siglo XIX. Entonces, se han producido vacunas y seguro que de aquí a unos meses siguientes van a aparecer vacunas por otras empresas fabricantes que tengan una logística de distribución y almacenaje mucho más liviana, de menor coste, donde no haya que dar 2 dosis, sino haya que dar una. Pero lo cierto es que tampoco hay ahora mismo evidencia que diga, y estoy pensando en la población infantil con enfermedades crónicas, cuando haya que acometer, qué vacuna y en qué dosis. Porque lo que ha aparecido es en población adulta. Entonces, hay todavía lagunas en el tema de la estrategia de vacunación. Y es cierto lo que los pacientes reclaman en este aspecto. ¿Qué pasa conmigo que tengo 40 años y tengo una enfermedad crónica? O estoy trasplantado de riñón, o estoy de hígado, o estoy en diálisis, o estoy trasplantado de corazón. O ¿qué pasa? Como el comentario de la enfermera. Es muy penoso que, porque a mí me siguen llamando conocidos míos, amigos míos. Mira, ya me han llamado para darme cita para la vacuna. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Porque eso está a nivel de la calle. La población en general, en los primeros sondeos previos al arranque de la vacuna, había un alto porcentaje de ciudadanos que decían, yo no me quiero vacunar. Y era un porcentaje alto, rondando los 40, 50%, no me acuerdo exactamente la cifra. Es cierto que después que arrancó la vacuna, ese porcentaje de pacientes que negaba querer vacunarse ha ido disminuyendo. Pero es cierto que cuando alguien le pregunta a un profesional sanitario, ¿a mí cuándo me van a vacunar? Me van a vacunar. Por la inseguridad de, estoy en la lista, me van a llamar, ¿cuándo me toca? Y ahora lo mismo. Me van a vacunar con Pfizer, me van a vacunar con AstraZeneca, me van a vacunar con Moderna. Y que le responda un profesional sanitario, que no es por descalificarlo. Pues mire usted, no lo sé. Es porque piensa toda la población que todo profesional sanitario tiene que estar informado de cuál es el plan de vacunación estratégica de su comunidad. Con qué vacuna se está realizando. ¿Qué efecto secundario tiene la vacuna? Porque a ti en farmacia te habrán preguntado, ¿y si me la pongo, qué me va a pasar? ¿Cómo se me va a poner el brazo? ¿Voy a coger el COVID? ¿Me voy a morir por haberme puesto la vacuna? Porque es lo que siempre preguntan. A mí personalmente me ha dado más reacción la administración del Prevenat 13, reacción local, que vacunarme de COVID. Pero cada organismo es diferente y todos tenemos una respuesta inmunológica completamente diferente. Pero
la población tiene una serie de preguntas que no se le está dando respuesta. Hay recomendaciones después de la gripe del 18 y recomendaciones que están en la literatura que dicen, y esto es una tarjeta amarilla para todos los políticos, de cualquier color, por favor no sectorizarme, que un político tiene que transmitir conceptos claros y nítidos para dar tranquilidad a la población que administra. Si el político no lo tiene claro, poco consejo va a ser capaz de transmitir con la asertividad para que el que lo esté oyendo diga, pues si mi político X me dice que me tengo que vacunar, voy a tener confianza en lo que me está transmitiendo. Por eso digo, sin colores ninguno. Pero es que ni el estamento político que administra las comunidades, las 17, transmiten un mensaje de tranquilidad, de seguridad con respecto a esto que se está realizando, que es la estrategia de vacunación para el COVID-19. Y es que hay otra cosa muy clara que la gente también nos achaca a los médicos cuando nos dice, ¿y usted no lo sabe? Pues, y usted, pues no lo sé todo, ni lo puedo saber todo. Porque aquí, en este tema de la pandemia por COVID, hay dos cosas que son clave. Las medidas sanitarias no se llevan bien con las medidas económicas. Son el agua y el aceite de nuestra vida. Y lo estamos viviendo porque hemos tenido, igual que la guerra de Vietnam se retransmitió por televisión la primera vez, hemos tenido una retransmisión por todas las cadenas de radio, televisión y prensa de papel de la pandemia del COVID desde el primer caso del alemán en Canarias. Eso es totalmente cierto. Se ha retransmitido. Pero hay un fallo y es que el político no ha sido capaz de transmitir. Yo estoy seguro que si el político de turno en su comunidad fuera capaz de tener la asertividad de decir que esta historia del COVID que está destrozando la economía mundial, no la nuestra ya está, pero la del vecino del norte, la del oeste, la del sur, la está destrozando. Y tenemos que ser capaces, o unificamos fuerzas, o esto llega para quedarse mucho tiempo. Que la mascarilla, que la tengo aquí encima de la mesa, que me la he quitado antes, la mascarilla no se va con el verano. No se va con el verano. Porque estas medidas tienen que ser acompañadas de la inmunización, totalmente. Pero esto hay que empezar a inmunizar cuando éramos pequeños en los colegios y aparecía el autobús, el camión de la lucha antituberculosa de la Jefatura Provincial de Sanidad. ¿Os acordáis? Y aparecían en los institutos, en los colegios. Pues tienen que empezar a vacunar masivamente. Pero hay que empezar a vacunar no solamente con criterio de edad, porque fueron los que murieron más. Porque el resto de la patología y la representante del sector de pacientes crónicos, ¿cuántos pacientes se han muerto por tener miedo a ir al hospital? Que no han querido ir al hospital con un infarto, con un ictus, con una obstrucción intestinal, por miedo a pillar el COVID en el hospital. Ha habido un aumento de la mortalidad no esperada por ese tipo de patología. El que se caía, tiene un accidente, se rompió una pierna, ese iba sí o sí. Pero del resto de patologías no han ido a los hospitales en la época de crisis por miedo a pillar el COVID. Luego, tenemos que ser sensatos de que estamos inmersos en una pandemia mundial, que estamos en el centro de la tormenta, que la vacuna es de momento, porque todos en medicina, los que hemos tratado pacientes con COVID, hemos ido ensayando diferentes tratamientos en función de lo que iba saliendo publicado en la revista, lo que hablábamos con compañeros de determinados hospitales y hemos ido utilizando, pues digo, pack de tratamientos en función de la situación clínica. Distrés respiratorio, metíamos un antibiótico, un macrólido potente, utilizamos corticoides en dosis altas, el tema vascular que se estaba afianzando, que había problemas de trombosis pulmonares, trombonío pulmonar, trombosis periférica, obstrucciones
empezamos a heparinizar, anticoagular. Después ha habido otros que empezaban con otra escalera de tratamiento porque no había unificado un tratamiento, un protocolo de tratamiento específico para el COVID en función de afectación respiratoria, afectación cardiológica, afectación arterial, afectación cerebral. Pero señores, los pacientes que se superaron el COVID en la primera, en la segunda y lo están superando de la tercera, ¿de qué se están muriendo? ¿Cuál es la causa de fallecimiento? Porque a nivel médico estamos hablando de que esto puede haber sido consecuencia de un post-COVID. Este paciente que consiguió superar, salir de la UCI, salir del entubamiento, recuperar la motilidad, hemos visto imágenes en la televisión a este respecto, están saliendo artículos publicados. Pero este paciente que ha conseguido superar el COVID, que fallece a los 3, a los 4, a los 5 meses, fallece de una situación post-COVID, no lo sabemos ahora mismo. No lo sabemos ahora mismo. Luego, estamos inmersos en un tema donde es muy importante que la información que a nivel clínico se está recogiendo de este tipo de pacientes sirva para analizarlo y hacer los estudios epidemiológicos de las causas de mortalidad. Porque antes ha dicho la compañera Karina se está vacunando. Sabemos los pacientes que pasaron COVID. Pero a estos pacientes post-COVID se le está haciendo un seguimiento a los 3, a los 6, a los 12 meses de si tienen anticuerpos o no por haber pasado COVID. Y los que se están vacunando no tienen metido en el protocolo del ministerio que haya que hacerle un anticuerpo a los 6 o a los 12 meses. Porque los estudios de serie 3 de la de Pfizer, que fue la primera que salió, sobre 45.000 pacientes, fueron sobre dosis y mortalidad por la administración. Pero no ha dado tiempo a ver a los 6 meses y a los 12 meses tras la administración de esta vacuna. ¿Este paciente ha generado anticuerpos tras la administración de la vacuna? Es otra pregunta en el aire. Luego, tenemos que ser asertivos en el tema de que hay preguntas que todavía no podemos responder. Pero tenemos los que tenemos esta vocación y devoción a la medicina en este aspecto, de que los investigadores y la comisión técnica del ministerio, si nuestro Ministerio de Salud nos dice que hay que vacunar con esta vacuna A, con la B, con la C, en esta pauta, es porque los estudios lo tienen pormenorizado y analizado y súper detallado, y vamos a ser creyentes en ese aspecto a lo que nos dice nuestro equipo técnico del ministerio. No vamos a intentar modular, pues yo sí me la pongo, no me la pongo, porque desde que ocurrió este tema con la de AstraZeneca en estas 7-10 días, el porcentaje de pacientes que iban a vacunarse preguntaban, ¿qué vacuna es? Le decía el enfermero, AstraZeneca, no, yo me niego, yo me marcho. Y el estudio estaba sobre el 2 al 3, del 2,5 al 3% de pacientes. Luego, hay muchas preguntas que la población general se hace y que nuestros dirigentes técnicos del ministerio y el político de turno de Madrid, de la comunidad provincial, el ayuntamiento, los profesionales del centro de salud y los médicos de atención primaria, tenemos que responder. Si el ministerio me dice que hay que vacunarse, aquí está mi hombro. Ponme la vacuna. ¿Y por qué se empezó por las residencias de mayores? Porque la población que falleció primordialmente, y todos acordamos el mes de marzo, abril, mayo, eran noticias negativas de fallecimientos en residencias de ancianos. Primer criterio, residencias de ancianos vacunados, residentes y trabajadores. Y eso no se ha caído de la primera línea de indicaciones. Se ha caído cuando se ha vacunado a la mayoría de las residencias de ancianos, los trabajadores de residencias de ancianos, y entonces se abrió la siguiente horquilla. Pacientes de 80 para arriba. Ya ha bajado y está de 70 a 80. Y van bajando de 65 a 79. ¿Y a mí por qué no me han llamado? A ti sí te han llamado, porque esto se comenta en la carnicería, en el bar, en la frutería, por la calle. ¿Te han llamado? ¿No te han llamado? Porque la gente se lo comenta. Entonces, la convocatoria de vacunas, se han abierto polideportivos, palacios de congreso, campos de fútbol, para vacunar masivamente, pero a unas velocidades muy lentas. Si hay que priorizar vacunas,
Señores, prioricemos vacunas. Prioricemos vacunas. Que no hay suficientes manos para poner vacunas, porque los enfermeros tienen 2 manos, no tienen más. Y al señor que se le vacuna hay que dejarlo 15 minutos para ver si hay alguna reacción directa e inmediata tras la inoculación. O sea, que esto no es el pinchazo como la mili, le pisa el pie, abre la boca, te tiraba la pastilla de Oca. No, esto tiene su pauta. Entonces, pues busquemos más manos. ¿Dónde se busca siempre las manos auxiliares? Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Vacunar masivamente. Vacunar masivamente. Pero es la única solución de momento. Pero no olvidemos que esto tiene que ir acompañado de las 6M, como decía Nati. La mascarilla, que la mascarilla no es para llevarla en el cogote, ni para llevarla en el codo, que no es ninguna tontería. ¿Cómo ha bajado, y sobre todo, Jaime, lo habrás constatado, cómo ha bajado la incidencia de gripe este invierno? Vamos, como hacía años, quizás antes de los registros de gripe, por tener simplemente la mascarilla puesta y lavarnos las manos. En mi residencia, yo hago los briefings todas las mañanas, todas las semanas con los trabajadores. Como yo le digo, hemos creado una burbuja dentro de la residencia para asegurar a los residentes y asegurarnos a los trabajadores. Yo he tenido positivos en residentes y positivos en trabajadores. ¿Vale? He tenido el 53% de los residentes con positivo. 53%. Y solamente se me han ido 5 por COVID. 5. Una mortalidad bajísima. Pero de los 126 trabajadores he tenido 28. Porque los trabajadores, como yo le digo, son los que salen de la reja para afuera. Y cuando salen de la reja para afuera, tienen que ir a comprar víveres al supermercado, al Mercadona, a comprar el pan, el tomate, la lechuga, la prensa. El niño va al colegio, viene del colegio, el niño tiene que jugar con los amigos, tiene que socializarse. Pero ¿quién cuando llega del trabajo a casa se lava las manos? Porque no sabemos. Tocamos la botonadura del ascensor, la llave de las puertas del portón de casa, el coche, vamos con la cesta de la compra, vamos al supermercado y cogemos una lata, un paquete, pero cuando vuelves a tu casa te lavas las manos. Mantiene la distancia de seguridad mínima de 1,5 a 2 metros en el supermercado, en el estanco, en la pescadería, en los paseos. Entonces, hay cosas que son básicas. Si hubiera un tratamiento de pastillita, nos hubieran mandado la pastillita por buzón, por correo postal y la tomaríamos. Pero es vacuna, con una estrategia y una complejidad logística tremenda, tremenda. Pero además donde hay que vacunar a mayor velocidad. Los franceses, nuestros vecinos, decían que querían para final de junio tener al 40% de la población. Y son los franceses. El presidente el otro día dijo que quería llegar al 70% en el verano, sin fijarme. Pero para eso a estas velocidades no podemos haber cerrado el sábado santo y el domingo de resurrección, señores. Hay que poner más manos a vacunar, más puntos de vacunación y hacer un llamamiento masivo. Usted está citado, igual que nos citan a las urnas y nos llega el papelito de estadística, usted tiene su mesa electoral en la asociación de vecinos, en la mesa número 1. Pues señor, usted tiene su punto de vacunación en tal sitio a tal hora. Y masivamente vacunar a la población. No solamente por franja de edad, que creo que fue discretamente, como vieron, por el miedo a que volviera a repetirse la tercera y la cuarta ola que está por caer, que murieran mayores de 80. Pero los crónicos jóvenes menores de 65 años están ahí. Y un enfermo crónico puede tener 3 años, 20, 40, 50. Y las comunidades llevan una velocidad de vacunación que es completamente diferente. Entonces, termino, que me estoy enrollando, pero porque me gusta hablar claro, sobre todo viendo que tenemos ahora mismo 376 asistentes en línea. Un mensaje claro y nítido. Confíen en el Sistema Nacional de Salud.
confíen en los directivos del Sistema Nacional de Salud. Aunque la gente diga que el doctor Simón, que ya habla del doctor Simón como si fueran colegas de irse de copa todos los días. Y hace un año no sabían ni lo que era un epidemiólogo, ni que existía. Confíen en el equipo técnico del ministerio, que es el que emana las directrices a las reuniones intercomunitarias, sectorial de sanidad, que son las que cada comunidad tiene las competencias. Pero confíen en el equipo técnico y confíen en su médico. Confíen en su farmacéutico, donde usted lleva 300 años comprando su medicación. Confíen en la información que le da uno y en la información que le da el otro. Pero no se vayan de madre. Y lo que hace la Asociación de Enfermos Crónicos me parece genial. Que el ministerio se siente con asociaciones de pacientes, además de que se sienta de profesionales, pues yo estoy en la comisión de cronicidad del ministerio, pero que se siente a escuchar a la otra parte de la mesa, porque no es legislar para, es legislar con, que es la visión del paciente, que es el usuario, el consumidor del servicio. Me parece genial, pero el día tiene 24 horas y el dichoso COVID sigue matando. Antes hemos visto que eran 83 en el día de ayer. Las UCI siguen estancadas. Los ingresos hospitalarios siguen aumentando. Entonces, por favor, medidas de seguridad, higiene, mascarilla, y si tiene usted que cuidar a su familiar en su casa, se pone guantes, después se los quita. Los profesionales de la residencia ahora ya están equipados. Hubo una rotura de stock en el mes de marzo o abril. ¿Saben ustedes? Me viene ahora mismo a la cabeza, hemos visto muchas imágenes de hospitales, de residencias. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un EPI de esto que lleva la rayita azul? Un EPI, un buzo completo. El que lleva el gorrito, los pies completos, la cremallera. ¿Saben ustedes cuánto ha llegado a costar? Ha llegado a costar en el mes de marzo, abril, mayo del año pasado. 14 euros masiva, cada uno. Hubo una rotura de stock tremenda con los guantes y con las mascarillas, que fue cuando solidariamente España se movilizó a fabricar mascarillas cada uno en su casa, en su mejor saber y entender. Todos lo recordamos. Y a la residencia llegaban donaciones de asociaciones que entregaban mascarillas, que no estaban homologadas, que no había certeza de que esa mascarilla fuera la idónea. Pero había una rotura de esto y había que colocar una primera barrera, que ya lo he comentado, que desde la gripe del 18 se demostró que la barrera es efectiva. Pero, de nuevo, el mercado está volviendo a subir. Ha bajado. Después de la tercera, enero, febrero, ya está volviendo a subir el mercado. Y ahora los EPIs están sobre 11 euros masiva, el buzo. Es verdad que las mascarillas, fíjate que siempre lo digo mal, la FFP2, yo lo digo como FP2 de los cursos de formación profesional, 2, es cierto que están bajando. Pero hubo un momento que no la había ni en los supermercados y ahora en cualquier línea de caja de supermercado tiene bolsas de mascarillas. Las comunidades distribuyeron mascarillas a través de la receta electrónica, algunas con mayor o menor efectividad, pero es que hubo un momento que no había en el mercado. ¿Acordáis aquello que se perdían los aviones, se perdían los contenedores? Cogió a todo el mundo con el pie cambiado. Pero ahora eso no está ocurriendo en este país. Pero sí tenemos que hacer un correcto uso, no solamente de la mascarilla. Yo me irrito cuando veo por la calle con la mascarilla. Es que me pongo malo. Como digo, si yo fuera guardia municipal, cabría un talonario cada 2 horas. Pero luego eso se cobra. No se cobra. Pero esto y las distancias de seguridad y el lavado de manos y el que está enfermo que no vaya ni a trabajar ni salga a la calle. Si usted está con 37,5, ¿cómo vaya a trabajar? Llama usted a su jefe, le diga que está malo y llama a su centro de salud para que le vea a su médico de cabecera. Pero con 37 no se puede ir a trabajar. Con diarrea ha habido gente que ha ido a trabajar. Con tos ha ido gente. Es que esto es una gripe que luego te hace la PCR, casca, ¡pum!, positivo. Empieza a rastrear. ¿Dónde ha estado este hombre? ¿Con quién ha estado tomando café, charlando, trabajando? Y eso como corrió como la pólvora en la segunda y la tercera oleada.
y la hemos pasado. Y está pasando ahora. Por eso decía que las medidas de restricciones, que se ha demostrado que las medidas restrictivas son absolutamente certeras en salud, no se llevan nada bien con economía, y después tenemos el otro prisma, que es el aspecto legal de la restricción de movimiento que tenemos reconocida constitucionalmente, que es el que faltaba en este dueto. Luego, vamos a ser sensatos en lo que tenemos. Si no, se seguirá muriendo la gente, seguirán los hospitales llenos, las UCI llenas, y no solventaremos esto. Y si no solventamos esto, este verano, ni con 2 metros en la playa, ¿eh? Ni con 2 metros en la playa. Y si no puede ir a la playa, ya sabe que el sector económico otra vez vuelta para abajo. Entonces, por eso digo, salud y economía es el agua y el aceite. El otro que observa es el judicial, para que se respeten nuestras garantías constitucionales, pero no podemos estar a libre albedrío. Y yo creo que la vacuna, no lo dicen nosotros, nuestro ministerio, en Madrid, lo dicen los ministros de Sanidad de la Unión Europea, donde estamos inmersos. Los americanos, sudamericanos, los chinos, los japoneses, los rusos. O sea, que es que esto es una estrategia mundial y hay que poner las fábricas a producir. Pero hay que buscar manos que inyecten la vacuna. Y un operativo, igual que se ha hecho una logística de distribución a menos 80 grados, una logística de administración de vacunas. Porque es que somos 47 millones. Que somos, como decimos aquí en el sur, somos una harta de españoles, ¿eh? Y a 2 dosis. Mientras no tengamos otra de una única dosis. Y después habrá que hacer el control post-vacunal. Cuando nos vacunamos de la hepatitis B por contacto con todo el sector sanitario, primero se hacen unos marcadores, se determina, no tiene anticuerpos, te vacunan y se hace el control post. Pues eso es lo que hay que hacer aquí. Previo, no ha habido vacuna y control post. Para ver si esto que estamos administrando, porque en los estudios en fase 3 no se discuten y eso está avalado por las sociedades científicas, está claro lo que es un fase 1, un 2, 3, perfecto. Pero en la población general, no en un muestreo de pacientes, ha habido cobertura suficiente. Podemos quitar las limitaciones, mandar esto al cajón del olvido y ponerlo en un marquito para decir, mira a tu nieto, mira, en el año 2021 pensábamos que los chinos eran unos exagerados cuando mandaban los militares, cortaban las calles, y nosotros llevamos un año. ¿Os acordáis? Es que parece que olvidamos muy rápidamente esas imágenes de Wuhan de hace un año. Bueno, hace un año que levantaron ahora. Pero en febrero, qué exagerados son los chinos. Los chinos que son cuadriculados, qué exagerados cortando las calles, los militares. Cuando vimos imágenes de un policía pegando al aire que no llevaba mascarillas. ¿Os acordáis de aquellas imágenes, no? Pues mira todo lo que hemos pasado. Y ahora estamos suplicando que se pongan la mascarilla. Suplicando que se pongan la mascarilla. ¿Vale? Pues tienes toda la razón. Perdón por mi extensión. Nada, tienes toda la razón, Javier. La verdad es que has dicho cosas muy interesantes, has hecho un barrido 360 sobre la situación. Tenía aquí mi guión en lo que ibais diciendo y lo que yo tenía preparado para que no se me quedara. Pero por favor, no culpar a los políticos. Soy sanitario, no soy político, ¿eh? Pero no culpar a los políticos. Todos somos humanos y les cogió con el pie cambiado, desde el presidente del gobierno hasta el último concejal del pueblo más chico, ¿eh? Vamos a dejarnos de historia. A todos, aquí y fuera. Aquí y fuera. Y no vamos a hacer guerra política con el COVID, por favor, que se sigue muriendo la gente de esto, ¿eh? Realmente sí. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Has hecho como decía, has hecho una visión 360 grados de la situación del COVID. Has comentado aspectos, quizás yo me he quedado con la parte más científica, técnica de algunos comentarios que has hecho, pero ahí sí que hay la situación del COVID, lo que nos ha enseñado es que no sabíamos nada y que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Día a día, efectivamente. Y hemos tenido que aprender a golpe de errores y a golpe de empíricos, que no es la vía habitual del trabajo
del profesional sanitario, ¿no? Nos queda mucho por saber, efectivamente, con esos pacientes que no tienen, que han tenido el COVID, pero están en la etapa post-COVID y no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo con esos pacientes o cuánto dura la inmunidad. O hay un tema que yo creo que a lo mejor yo tengo cierta sensibilidad, que es aquellos pacientes crónicos que son menores, donde no hay ahora evidencia de la vacuna porque no hay ensayos clínicos. Supongo que los estarán haciendo porque es obligatorio en el ámbito europeo que una vez autorizado un medicamento, sea cual sea, se hagan ensayos clínicos en niños, pero de momento no tenemos esa evidencia. Y después aquellos pacientes que nombrabas tú con Crohn de 40 años o con una enfermedad inflamatoria de 45 años, ¿qué pasa con esos pacientes, ¿no? Bueno, no voy a hablar más y voy a dar paso a Jaime. Jaime nos va a dar la visión del farmacéutico. Jaime, tú también estás en el día a día con los pacientes en la farmacia, tienes muy bien cogido el pulso, todo lo que te comentaba, que tú le decías que sí, que te comentaba Javier, de esas preguntas, de esa inquietud que tiene el paciente crónico, que es el que suele acudir también a la farmacia comunitaria para recoger, para que le dispenséis esa medicación y tenéis esa sensibilidad y ese pulso y esa visión de lo que está ocurriendo también desde la farmacia, de lo que le ocurre al profesional, al paciente, perdón, a ese paciente crónico. Cuando quieras, Jaime. Gracias, Nati, por la presentación. Un tremendísimo placer compartir conferencia con Karina y con Javier, que, en fin, sin atender a su extenso currículum, la verdad es que demuestran saber muy bien de lo que hablan y además de manera muy empática, ¿no? Agradecer al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos la amabilísima invitación a la que, en fin, acudo absolutamente entusiasmado. Y, bueno, centraba mi presentación más estrictamente en cuanto a vacunación, pero me voy a permitir salirme un poco del guión que traía en esta presentación, que espero que se vea, un poco aludiendo al papel general que los farmacéuticos y nuestros equipos técnicos y auxiliares, que son también muy importantes, hemos tenido y seguimos teniendo en la pandemia. Recuerdo, hablando de adaptación y aprender sobre la marcha, cuando vi por primera vez la información que desde el Consejo se mandó a los colegios provinciales de farmacéuticos sobre medidas de autoprotección para las farmacias, y yo lo veía y digo, poner distancia de seguridad en la farmacia. Esto, como farmacéutico, me ponía del revés. Como le voy a decir a la gente que tiene tos? Me recuerdo pensarlo, que tiene tos, que tiene síntomas, que no entren a la farmacia, si son los que más nos necesitan. ¿Cómo les decimos que no les atendemos? ¿Pero esto qué es? Buscando plexiglas para poner las barreras cuando estaba agotándose todo. Javier también ha hablado del tema de las mascarillas. Hemos tenido épocas no solamente de mucha carestía que hemos sufrido todos, sino también precios realmente abusivos. A mí me han llegado a pedir 5 euros por una mascarilla quirúrgica en lo peor de la pandemia para venderla, y muchos farmacéuticos lo hemos vendido sin margen de ganancia, lo hemos vendido a costo y aún así resultaban precios absolutamente desorbitados, con el problema añadido de que en ninguna farmacia se ha vendido un producto que sea falsificado, que no pudiera acreditarse su eficacia de protección, ¿no? Frente a otros canales que también, un poco por la improvisación, otras veces por desconocimiento, pues se ha vendido producto que realmente que quizá no estaba cumpliendo la protección que prometía, y ha generado algunos problemas por falsa confianza, ¿no? Pensando que se llevaba un producto que protegía, ¿no? La verdad es que recuerdo también cuando grabábamos un vídeo de cómo había que lavarse las manos echándonos pintura en las manos para difundirlo por nuestras redes sociales y por correo electrónico a nuestra base de datos de clientes, ¿no? La verdad es que hemos pasado ahora que lo veo con una cierta perspectiva, con muchísima incertidumbre, con muchísima presión, cuando los pacientes, como se ha dicho también, no queríais o no sabíais si era seguro ir a los centros de primaria, que en algunos casos no se estaba atendiendo, o peor aún, ir a un hospital, ¿no? Pues muchos de vosotros habéis acudido con toda la confianza del mundo a las farmacias y os hemos intentado atender lo mejor que hemos podido y sabido, con la información más fiable que ha habido siempre. Yo creo que los farmacéuticos en esto
somos campeones en transformar un mensaje a veces complicado en un mensaje muy fácil de entender y siempre con una sonrisa, y encantados de facilitar esta información. Nos hemos multiplicado. Yo recuerdo días también de poner a gente solamente a atender el teléfono, no solamente por llamadas de teléfono, sino mensajes a través de WhatsApp, redes sociales. Ha sido un bombardeo. Hemos llegado a abrir incluso en días de festivo con el equipo absolutamente exhausto, todos los farmacéuticos cansadísimos, porque también recuerdo que había mucha presión por la incertidumbre de desabastecimiento de los medicamentos habituales, ¿no? Pues la gente pues se estaba agotando todo porque no se iban a agotar los medicamentos, ¿no? Y venían en masa a la farmacia a retirar sus medicamentos, pues, en fin, ante la prevención de que pudieran dejar de tenerlos, ¿no? Y esto sí que es básico, ¿no? Comida y medicamentos y agua y papel higiénico, parece que era un poco lo más básico al principio, ¿no? Y realmente estoy muy, muy orgulloso de cómo los farmacéuticos en todo el mundo, no solo en España, también en España, hemos respondido a este tremendo desafío dando lo mejor que teníamos, que era nuestra salud. Han muerto, desgraciadamente, muchos farmacéuticos técnicos y auxiliares también en España, y nos hemos expuesto personalmente, y lo que es aún peor, la salud de nuestras familias cuando volvíamos a casa, ¿no? Cuando todo el mundo estaba confinado responsablemente, los farmacéuticos, los médicos, los enfermeros, los profesionales sanitarios, las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en los supermercados, ¿no? Yo creo que, en fin, ahí hemos dado la talla a todos, ¿no? Por el bien de todo el mundo, ¿no? Y podemos estar muy orgullosos, y personalmente me vais a permitir que haga un reconocimiento también a mi equipo, porque yo contraje COVID pues al principio en el mes de marzo y con muchísima incertidumbre me tuve que confinar en mi casa, en el sótano. Un mes estuve confinado porque entonces además nos hacían PCRs fácil, ¿no? Afortunadamente para mí los síntomas fueron leves y no todo el mundo puede decir lo mismo, soy muy afortunado, pero mi equipo ni una pega, se presentaron puntualmente todos los días, con la mejor de las voluntades, comunicando conmigo casi constantemente por teléfono y por WhatsApp también, también para tranquilizarme. Y no trabajan los farmacéuticos, los técnicos y los auxiliares, no trabajamos solo por un sueldo o por sostener nuestras familias o pagar nuestra hipoteca. Realmente, como todos los profesionales sanitarios, realmente trabajamos por daros servicio a vosotros los pacientes, ¿no? Sois nuestra razón de ser, y lo digo con muchísima honestidad. Lo hemos hecho, creo, bastante bien en lo peor de la pandemia, y seguimos estando disponibles para lo que necesitéis, cualquier cosa. Somos ayudadores, ¿no? Es una palabra que después de muchos años de ejercicio yo creo que me gustaría que se me aplicara, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo también muy grande de llevar, en aquellos casos que se necesitaba dispensar medicamentos a domicilio, abandonando la farmacia, exponiéndonos al riesgo de acudir a domicilios con todas las precauciones, pero que esto era un riesgo también personal para nosotros y para la continuidad de nuestra actividad, porque en el momento que hubiera un positivo en la farmacia, pues igual teníamos que entrar en cuarentena y había que cerrar la farmacia, ¿no? Hemos suplido la dificultad de acceder a la renovación de las recetas en los centros de salud cuando no estaban accesibles con mucha facilidad los médicos, ¿no? Cuando la receta electrónica se agotaba, pues ¿qué pasa, no? No tengo tratamiento, mi antihipertensivo, mi medicamento para la diabetes, que es fundamental, que es básico, ¿no? Pues esto hemos hecho también un gran esfuerzo, también dispensando medicamentos que normalmente se dispensan a pacientes no ingresados desde los hospitales. En algunas comunidades autónomas se nos ha habilitado, se nos ha autorizado a las farmacias a dispensar en última instancia a los pacientes estos medicamentos. En Madrid, por ejemplo, las farmacias estamos haciendo test de antígenos, que por cierto no estamos cobrando, no se nos paga, y también lo estamos haciendo muy entusiastamente. Y vuelvo a recordar a mi equipo cuando le dije a mi equipo, oye, tenemos que hacer test de antígenos, tenemos que pasar una formación y sabéis que os exponéis a un riesgo porque la gente, por mucha ventilación que tengamos y cumplamos todas las medidas de seguridad, se tienen que bajar la mascarilla unos segundos delante de vosotros. Y inmediatamente me dijeron que sí y que estaban absolutamente dispuestas, ¿no? Sobre el tema de la distribución de las vacunas, que también lo ha mencionado Javier en este caso, pues la distribución farmacéutica, que está controlada por farmacéuticos, la propiedad, son cooperativas de farmacéuticos. En muchas comunidades autónomas están distribuyendo las vacunas que necesitan ultrafrío, haciendo las inversiones que han hecho falta, sin una vocación real de rentabilidad, sino nuevamente de servicio, ¿no? Y si la administración necesita más manos, yo creo que
además de lo que se ha dicho de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, y ahora entro un poco más en la ponencia, pues yo creo que estamos los farmacéuticos absolutamente dispuestos también, con experiencia de uso de medicamentos, con una nevera absolutamente preparada y controlada especial para medicamentos, con acceso a un sistema informático para registrar a aquellos pacientes a los que se les administra la vacuna, qué lote y qué vacuna les hemos administrado, como se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Y ya por terminar esta primera parte un poco más general, pues se nota también la eficacia de las mascarillas, la distancia social, la higiene de manos, todo esto que estamos hablando, porque nos han caducado absolutamente todos los antigripales en la previsión que teníamos desde el año pasado. Pues hicimos una previsión normal porque intentamos abastecernos con anterioridad para evitar problemas de suministro y que tengáis disponibles los medicamentos que necesitáis, incurriendo a veces en inversiones muy costosas. Y, bueno, pues casi me alegra decir que nos ha caducado casi todo, ¿no? Y el otro día he tenido que llamar a varios laboratorios para hablar con ellos, a ver qué hacemos con ese producto que tenemos que retirar de nuestras estanterías, ¿no? O sea que realmente las medidas de prevención funcionan no solamente para la COVID, sino también para otras enfermedades, también, por ejemplo, para la alergia, ¿no? Estamos notando una bajada muy importante en la dispensación de medicamentos antihistamínicos y para problemas de asma alérgico, ¿no? Entrando ya en lo que era mi presentación, intentaré dar un enfoque hacia pacientes, aunque estoy muy acostumbrado a hablar hacia farmacéuticos, voy a intentar, he hecho un pequeño esfuerzo para intentar modificar mi información habitual a pacientes, ¿no? Para transmitiros la mejor información. Las vacunas es una historia de éxito en la humanidad, no solamente para la mejora de la salud, sino también para el desarrollo económico, que también se ha dicho, de la población, ¿no? Salvando millones de vidas cada año. Decíamos antes de entrar en directo, hablábamos sobre la introducción de la vacuna de sarampión. La vacuna de sarampión solamente entre 2010 y 2018 ha prevenido 23 millones de vidas solamente. Y más de 116 millones de niños se vacunan anualmente y estamos previniendo con muchísimo éxito más de 20 enfermedades potencialmente mortales. Hablando también sobre la edad, no solamente hay vacunas para niños, sino también cada vez hay más vacunas para edad adulta, incluso para gente anciana y para enfermedades no transmisibles, no infecciosas, no solamente para infecciones bacterianas o víricas, sino también se están desarrollando vacunas contra el cáncer, por ejemplo, y esta nueva tecnología de ARN mensajero que tienen las vacunas de Pfizer y Moderna, probablemente tienen un recorrido mucho más extenso, afortunadamente, que solo tratar o prevenir la COVID. Se están desarrollando nuevas vacunas para todo tipo de enfermedades que no requieren necesariamente frío o incluso que no necesitan ser inyectadas. Por ejemplo, ahora va a entrar en una fase clínica de investigación una vacuna contra la COVID que es oral, que quita muchos problemas a la hora de administrar las vacunas, como os podéis figurar. Y también tienen una eficacia tremenda, que es un problemón para prevenir resistencias a antibióticos, ¿no? Las infecciones, desgraciadamente, en algunos casos cada vez son más difíciles de tratar y las vacunas que previenen estas infecciones son muy, muy eficaces también para que los antibióticos sigan siendo eficaces, ¿no? Sobre las vacunas que hay actualmente autorizadas en todo el mundo, perdonad que nos ponga la referencia porque esto es una tabla que he hecho yo con la información que he ido recogiendo de aquí a allá y realmente es que no me cabía, ¿no? Pero la he cogido de las agencias de medicamento europea y americana generalmente, las fichas técnicas e información profesional que se ha ido publicando desde organizaciones miembros de FIP en varios países, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que hay un arsenal de vacunas muy, muy importante. En Europa está autorizada, como sabéis, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y recientemente se ha autorizado la de Janssen, que empezará a llegar a los puntos de administración de vacunas a finales de abril. Se ha dicho también por Javier que cada una de estas vacunas tiene distintas pautas de administración, especialmente importante es la de Janssen, que es solamente una administración y también tiene mucha importancia la temperatura de conservación, ¿no?
Las de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, son las menos estables y requieren temperaturas de conservación mucho más bajas, ¿no?, para que ese ARN no se estropee. Sin embargo, se ha visto que se pueden conservar en refrigeración hasta varias semanas, ¿no? Y de hecho se están haciendo así, conservándose solamente refrigeradas en frío normal, en congelación, o incluso en refrigeración dependiendo de los días, también en algunas farmacias que en otras partes del mundo vacunan, ¿no? Pero lo más importante, y no está en esta tabla, lo más importante es que las 4 vacunas autorizadas no solo previenen con distinta eficacia contraer el COVID de manera sintomática, es coger el COVID y tener síntomas leves, sino que las 4 autorizadas, el 100% de los estudios indican que impiden el COVID grave. Terminar en una UCI está siendo prevenido de manera muy eficaz por las vacunas que están siendo autorizadas, ¿no? Y esto, si nos lo hubieran dicho hace un año, pues yo, francamente, pues no me lo hubiera creído, la verdad. Desarrollar vacunas tan eficaces y además tan seguras en tan poco tiempo, además con la máxima garantía de calidad, ¿no? Porque una vez que han sido aprobadas por las agencias correspondientes y atendiendo a la ficha técnica, no todas las vacunas que hay en el mercado, no me refiero a las de COVID, valen para todo el mundo, pero con arreglo a la ficha técnica se deben, yo creo, utilizar con toda la confianza del mundo. Es una decisión individual, yo respeto muchísimo a quien no se quiera vacunar, pero yo creo que quien no se vacuna legítimamente, yo creo que comete un error personal y también hacia los demás, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de decidir, pero siempre con la mejor información, y también en esto los farmacéuticos yo creo que estamos haciendo un papel muy importante, ¿no? Las farmacias, los farmacéuticos contribuimos a la vacunación no solo por COVID, sino en general para cualquier tipo de vacunación en 4 aspectos fundamentales. El aprovisionamiento y la dispensación, que es un poco nuestra actividad core, como dicen los ingleses, nuestra actividad básica, ¿no? Dispensar medicamentos, que no es realmente entregar un medicamento, porque intentamos ofrecer la información necesaria para que este medicamento sea eficaz y seguro en el paciente individual, y respondemos a todas las preguntas que nos hacéis, en fin, con la mejor información, de manera que tengáis la seguridad de que lo estáis utilizando correctamente, que es muy importante, efectos secundarios, adherencia, interacciones, incompatibilidades, ¿no? Esto es muy, muy importante, y los farmacéuticos con todos los medicamentos hacemos una tarea, yo creo, fundamental. La farmacovigilancia, que es estas vacunas que están recién autorizadas, se tiene toda la información como de cualquier medicamento recién autorizado, ¿no? Se han utilizado en condiciones controladas en una población determinada de pacientes, pero ahora que se está utilizando masivamente en millones y millones de personas, se accede a información sobre sus efectos que es razonablemente difícil de conseguir en un ensayo clínico con menos gente, ¿no? Y estos efectos secundarios de estos nuevos medicamentos, como con cualquier otro medicamento recién autorizado, debe tener un seguimiento especial, ¿no? Y para esto las farmacias también estamos accesibles para resolver vuestras dudas y en algunos casos para animaros o hacerlo nosotros mismos si tenéis que mandar de manera electrónica la tarjeta amarilla, ¿no? Si detectáis un efecto secundario que no está descrito en ficha técnica, es muy importante que se comunique a las autoridades sanitarias para su estudio, ¿no? También como promotores, informadores y consejo, perdonad porque me he comido ahí una me acabo de dar cuenta, ¿no? Pues un poco sobre la información sobre cómo funcionan estas vacunas, resolver vuestras dudas, no necesariamente sobre su uso más técnico, sino sobre algo que podéis haber visto en redes sociales, que os ha llegado por WhatsApp, algo que os ha dicho un familiar o un vecino, ¿no? Que tiene mucha potencia, esto lo vemos mucho en la farmacia, ¿no? Pues nosotros damos siempre la mejor información para que toméis vuestra decisión de manera informada, ¿no? Y en otros países, que es muy importante vacunar muy rápido, pues se utiliza directamente a los farmacéuticos, ¿no? Y contamos con un capital profesional muy importante. Esto es una encuesta que se ha hecho hace unos días en Irlanda, ¿no? ¿A qué profesional los pacientes tienen más confianza? Y en este caso es el farmacéutico el primero, las enfermeras y los médicos, ¿no? Y esto es algo recurrente que sucede en todos los países. A veces se intercambian las posiciones, otras veces en algún país pues es el médico el primero, la enfermera es el segundo, el farmacéutico es el tercero, pero siempre estamos junto con los bomberos en estos 4 puestos más importantes, ¿no? Y no es ninguna broma, y me alegra mucho ver que en esta encuesta los
influencers, los que tienen muchísima potencia de difusión de información y tienen muchísima responsabilidad en la información que llega a los pacientes y a la población en general sobre las vacunas, ¿no? Que están más bajo en el ranking, ¿no? Yo creo que esto es algo a que como sociedad tendríamos que prestar más atención, porque yo he visto verdaderos disparates en redes sociales y con gente con nombre y apellidos concretos a los que se puede acceder y a los que le siguen millones de personas, ¿no? Yo no digo que lo hagan con malicia, pero desde luego están haciendo un daño muy importante porque están dando información que es falsa directamente. No se puede decir lo que están diciendo porque es mentira. No creo que lo digan de verdad con voluntad de hacer daño, pero se equivocan, están haciendo un daño muy grande a gente que por seguir su consejo o recibir esa información, pues puede terminar falleciendo por COVID, ¿no? O por otras enfermedades, ¿no? Yo creo que esto, como sociedad, tendríamos que mejorarlo, ¿no? Vacunas en farmacia no es algo extraordinario ni singular, se hace en muchísimos países. Hay aproximadamente 29 países en el mundo y está en esta figura donde se vacuna en farmacias. Tampoco es un fenómeno nuevo porque se empezó a vacunar en farmacias en Argentina ya en 1983 y desde entonces veis la cascada de países que han ido aprovechando de la accesibilidad, la confianza, los horarios ampliados que tenemos en las farmacias porque no todo el mundo quiere o puede faltar a trabajar para acudir a una consulta y que se le ponga la vacuna, ¿no? Que es mucho más que una inyección, pero los farmacéuticos ofrecemos en general un servicio de muchísima calidad en todos los países y generalmente ofrecemos simplemente una opción. No queremos sustituir al sistema que haya por parte de atención primaria, donde hay atención primaria, que hay muchos países donde no hay una atención primaria fuerte, sino realmente complementarlo, ¿no? Y es no solamente la vacuna de la gripe, que es un poco la más corriente, perdonad porque aquí tampoco se ve mucha la información, ¿no? Pero esta es los países donde se administra en farmacias la vacuna de la gripe, que es la más corriente, pero hay, en fin, de todo tipo de vacunas que se administran en farmacias. Empieza normalmente capacitando o habilitando a las farmacias para que se vacune contra la gripe y a partir de ahí, como funciona súper bien y se llega a muchísima gente que no se hubiera llegado de otra manera, pues normalmente se va ampliando la autoridad para administrar nuevos tipos de vacunas hasta el punto de que en Australia se administró el año pasado, además con un problema de desabastecimiento muy grande de vacunas en todo el mundo, ¿no? Recordaréis que no había vacunas contra la gripe, por supuesto, no en las farmacias, que no nos llegaban porque la administración, con sus razones, acaparó todas para los centros de atención primaria y las farmacias no teníamos vacunas en España, pero era una situación que se produjo en todo el mundo, también en Australia, ¿no? Y en 2019, que empezaron a vacunar contra la gripe, administraron ya el año siguiente nada menos que 1 millón de vacunas, que supuso, creo, el 4% de la población en Australia, ¿no? Y es un 300% de incremento con todas estas dificultades de tener vacunas en farmacias respecto al 2019, ¿no? Con lo que demuestran las farmacias, además las farmacias en Australia son muy parecidas a las españolas, ¿no? En cuanto a tamaño, regulación, es muy parecido, ¿no? Que las farmacias tenemos capacidad para administrar muchas vacunas a mucha gente, ¿no? Hasta el punto de que contra la COVID, pues expresamente se está utilizando a farmacias en muchísimos países y cada vez más, ¿no? He tenido que actualizar esta diapositiva que hice allá por enero de este año, pues yo diría que no menos de 8 veces, ¿no? Para ir incluyendo países que van cayendo, ¿no? Porque nuevamente en las farmacias ofrecemos muchas ventajas para vacunar. Incluso también para las vacunas que requieren ultrafrío, tenemos capacidad para almacenarlas en congelación, no en ultracongelación, pero sí en congelación un tiempo determinado y administrar un gran volumen de vacunas, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, en Estados Unidos, las farmacias están administrando frente a las 67.000 dosis al día que se están haciendo en estadios de fútbol, en salas de conciertos, todo esto, ¿no? Las farmacias están administrando frente a estas 67.000 dosis nada menos que 1.200.000 dosis al día, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos la atención primaria es bastante más débil, desgraciadamente para ellos, que en España, ¿no? Y no tienen tanta capacidad
para administrar, y por eso también están confiando tanto en las farmacias, ¿no? Pero es que además la gente lo prefiere mucho antes ir a su farmacia a que le vacune su farmacéutico de toda la vida, que además lo tiene mucho más cerca y con horarios más cómodos y convenientes, que irse, pues, en fin, pues como está sucediendo aquí en Madrid, por ejemplo, un poco más lejos, ¿no? Además, con esperas muy largas. Esto es un tuit que vi hace una semana de una nutricionista a la que sigo en Twitter, y su padre pues tuvo que esperar, en sus palabras, 2 horas de cola de pie bajo el sol y pues nada, más paciencia y traer agua, ¿no? Y esto, si lo pudiéramos comparar con lo que probablemente podríamos hacer en la farmacia, que en fin, es a un paso de cada domicilio. En España tenemos uno de los sistemas de farmacia más profesionales, pero también más capilares. Todo el mundo, en cualquier parte de España, incluso los pueblos más pequeños, tienen una farmacia muy cerca y se puede utilizar esta capacidad profesional y capilar que tenemos, además, para beneficio y comodidad de los pacientes, ¿no? Que es algo que yo creo que no deberíamos despreciar, ¿no? Tratar a los pacientes, en fin, como un número y quizá esto es mucho más eficiente, ¿no? Porque se concentran los recursos y que vayan los pacientes. Pero bueno, también hay que pensar un poco en su bienestar, en los pacientes crónicos, en la gente de más edad, pues que les resulta muy difícil irse pues desde Móstoles al Wanda Metropolitano, ¿no? Y además hacerse la cola y en algunos casos dejar de trabajar, ¿no? No sé, cuando pueden tener la opción de vacunarse o bien en su centro de salud o, si lo desean, en su farmacia de toda la vida, ¿no? Yo creo que es una opción que las autoridades en España también deberían considerar, ¿no? Y luego, por último, ya terminando, un poco nuestro papel es muy importante sobre los numerosísimos mitos y falacias y mentiras que se están distribuyendo sin ningún problema por Internet, desde que las vacunas modifican tu genoma, que no tiene ninguna base científica, que se han hecho demasiado rápido y se han hecho muy rápido porque se han invertido muchísimo dinero, se han comprado las vacunas antes incluso de que estuvieran fabricándose para adelantar plazos, ¿no? Esto es uno de los motivos por los que se han adelantado tanto los plazos. Las vacunas no son seguras, son absolutamente seguras, como cualquier medicamento. Tiene sus contraindicaciones y hay que valorar en cada paciente si realmente es lo más indicado. Son absolutamente seguras, como cualquier medicamento. En fin, una enfermera falleció tras vacunarse y no sirven para nada, los vacunados se siguen infectando, ¿no? Bueno, leí hace poco una noticia en un periódico que decía que había 8 casos de COVID positivo en una residencia que tenían síntomas. Pues claro, porque es que las vacunas no garantizan el 100% de no tener el COVID, pero sí garantizan la imposibilidad de contraer COVID grave, ¿no? Y sobre la vacuna mala, que yo no considero que sea mala, pero bueno, es un poco lo que nos dicen en la farmacia, ¿no? ¿Os habéis vacunado con la mala o con la buena, ¿no? Yo me he vacunado además con AstraZeneca. Pues aquí esto lo he visto esta mañana y perdonad que esté en inglés, pero esto compara el riesgo por edad en población de baja exposición, compara el riesgo de terminar en cuidados intensivos por rango de edad, desde los 60 a 69 años, 14 admisiones por cada 100.000 personas, frente a un riesgo de tener un proceso grave equivalente que termine en UCI, vacunándose con AstraZeneca, ¿no? Pues yo creo que esto, en fin, por supuesto, no voy a contradecir a las autoridades sanitarias españolas, tenemos que confiar en su criterio, yo confío plenamente en su criterio, ¿no? Pero todas estas contradicciones yo creo que no van en el buen sentido, ¿no? Entonces yo creo pues que en este estado de abastecimiento de vacunas yo creo que no deberíamos rechazar ninguna vacuna que se nos ofrezca porque llega con toda garantía de eficacia y de calidad, ¿no? En las condiciones que se indican. Y por último, pues bueno, agradecer al Consejo el esfuerzo que está haciendo por transmitir información veraz, no solamente a los farmacéuticos, que lo agradecemos mucho, sino también hacia los pacientes, que yo creo que es muy importante, ¿no? Complementando la actividad que hacemos todos los profesionales sanitarios. Y, en fin, esto ya que quizás sea un poco redundante sobre lo que he dicho y por cuestión de tiempo y por no abarcar más, pues bueno, termino mi presentación. Las vacunas son una historia de éxito, de gran impacto, no solamente en salud, sino también en desarrollo, lo más importante en salud. Se han invertido muchísimos recursos en desarrollar vacunas eficaces en muy poco tiempo. Para cualquier problema sobre dudas o mitos que lleguen los farmacéuticos, estamos encantados de resolveroslas con información veraz para que vosotros toméis la mejor decisión. Y en cuanto a cobertura, pues la farmacia es un poderoso aliado porque somos un agente cómodo, eficaz y seguro para administrar vacunas. Y esto es todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jaime, por tu exposición, por contar el papel de la farmacia y del farmacéutico durante este tiempo de pandemia y cómo se está realizando o cómo se están haciendo toda la parte de educación sanitaria y toda la parte de vacunación en otros países del mundo. La verdad es que tenía datos, pero me he quedado sorprendida por esa cantidad de países, ¿no?, que tienen implementada la vacunación. Os puedo adelantar que recientemente hemos hecho una encuesta sobre motivos de no vacunación de la gripe y preguntábamos desde la Organización Farmacéutica Colegial si realmente la población, si hubiera un servicio de vacunación en la farmacia comunitaria, si la población estaría conforme en vacunarse en la farmacia, y la verdad que han sido unos resultados muy buenos. Están pendientes de que los publiquemos, pero han sido unos resultados muy buenos. Yo creo que un poco en términos de comodidad del paciente y de confianza con el farmacéutico, por supuesto, y facilitaría mucho pues esa aceleración, ¿no?, en la vacunación que comentábamos antes y comentaba Javier, en cuanto a que vamos lentos en esa vacunación y que nuestro porcentaje de ciudadanos vacunados era bajo, ¿no? Yo cuando comentabas esto, Javier, yo hacía una pequeña reflexión interna y decía, bueno, sí, es verdad que vamos lentos. Esto el profesional sanitario no tiene la culpa. Esto es un tema de abastecimiento de la vacuna. Cuando hablamos en el Ministerio y vosotros que estáis también en los grupos de trabajo, siempre nos dice el Ministerio y las autoridades sanitarias que la vacuna es un bien escaso en estos momentos porque hay más demanda que oferta, y realmente son medicamentos que son muy complejos de fabricar, que tienen una mayor complejidad que un medicamento químico. Es un medicamento biológico y tiene su proceso y su tiempo. Muchas gracias por hacernos ese reflejo del papel del farmacéutico. Y bueno, hemos tenido varias preguntas en nuestro chat y yo quería comenzar. Yo voy a intentar resumirlas un poco porque hay muchísimas y la verdad que andamos un poco escasos de tiempo, pero yo quería resumirlas y la primera pregunta que hacían, y yo creo que es un poco el reflejo de cómo está la ciudadanía y el paciente crónico que está muy despistado, cuando yo tengo una patología, ¿cuándo me toca a mí?, ¿no? Y te preguntaban por varias patologías. Quizás, Karina, como tú has estado trabajando con el Ministerio y tú sabes perfectamente ahora mismo quiénes están priorizados, porque habéis trabajado muy estrechamente con el grupo y con la comisión de la ponencia de vacunas y con la Comisión de Salud Pública, ¿en qué punto estáis? ¿Qué pacientes se pueden vacunar? ¿Qué pacientes prevéis o estáis trabajando para que se puedan vacunar en un futuro próximo? Sin garantías de que pueda ocurrir, porque claro, esto es todo lo que el Ministerio y las comunidades digan, pero para que por lo menos el paciente esté un poco orientado. Bueno, la situación es que se consiguió lo que se ha publicado el día, pues el día 31, a ver, lo que se aprobó el 12 de marzo y que la última publicación que hemos tenido de actualización de la vacuna, un poco por encima, serían todas las personas que están en lista de espera de trasplante, las personas trasplantadas tanto de órgano sólido como de otro. La parte de personas con tratamiento oncológico, por ejemplo, cáncer de pulmón, en este momento en tratamiento activo. El VIH con inmunosupresión. Las personas con una inmunosuficiencia primaria. Y, bueno, pues en general sería, y las personas sobre todo de hemodiálisis y diálisis, ¿vale? En general. Lo que estaba ahora mismo es que una vez que el Ministerio pues abre esa puerta, pues cada comunidad autónoma se organiza para saber cómo les van a vacunar. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha mandado un comunicado donde determina algunos hospitales en Madrid que se van a dedicar a vacunar desde preventiva a estas personas,
y también quién les va a llamar, y les va a llamar normalmente la unidad en la que están siendo tratados. Quiero decir, no, tienen una forma diferente de esto. Esto es lo que yo decía, que no hay una organización en cuanto a que todos vayan a funcionar igual, pero bueno, que es un ejemplo de cómo el deber ser es que te pongan la vacuna y que tu médico o tu enfermero de referencia sepa que te han vacunado y con qué vacuna para poder ser un cierto seguimiento. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora que ha quedado fuera, pues ha quedado fuera todas las personas con enfermedades respiratorias, con las enfermedades con las cardiopatías. Ha entrado el síndrome de Down mayor de 40 años, principalmente por el tema de cardiopatías, pero el resto de cardiopatías no han podido entrar. Y después todas las personas, independientemente de su patología, que tengan el sistema inmunodeprimido por su medicación, ¿vale? Que puede tener una persona con lupus o una enfermedad, un Crohn o otro tipo de patologías que en este momento pues tengan pues un biológico, un metrotexato o imurel o corticoide o que tengan una situación de inmunosupresión, pues independientemente de su patología se puedan vacunar y que al final los profesionales sanitarios, que esto creo que es clave y no se pueden quedar fuera, puedan prescribir, ¿no? Tener la libertad también de prescribir, oye, tengo este tipo de patologías de pacientes en este momento muy vulnerables y necesito vacunar, y que lo puedan hacer. Estas últimas patologías que he comentado son las que se han quedado fuera: fibrosis quística, inmunosupresión grave, cardiopatías y respiratorias, que es lo que estamos pidiendo en este momento, que por favor se introduzca de nuevo. Se introduzca porque ya estaban, quiero decir, pero todavía nos queda la diabetes, nos queda la obesidad, nos quedan muchas situaciones de personas menores de 60 años o de 55 que están fuera de esta ecuación. Y también quería recordar que nosotros estamos solicitando, y aquí no ha habido un entendimiento tampoco con el Ministerio, todo el tema de niños que tenemos pues con un proceso oncológico, que estén trasplantados, que tengan una enfermedad rara, que están en el hospital, que sus padres están sin vacunar. Y si hemos sabido que el cuidador de un mayor tenía que estar vacunado, ¿por qué negarle? Porque aquí dicen que hay una duda de transmisión. Yo no lo puedo entender. Quiero decir, esos padres que están continuamente con ellos por exposición en el ámbito hospitalario y únicos cuidadores de sus hijos, es lo que nosotros pedimos, que también estén vacunados para que puedan cuidar a los que cuidan, para que se cuiden para poder cuidar a los que cuidan. Muchas gracias, Karina. A lo mejor, Javier, nos puedes hablar de esa duda de transmisión que nos decía Karina, que yo tampoco entiendo. Comentamos antes, esto es una enfermedad que hemos ido aprendiendo a cierto error. Es cierto que se decía también que, recordéis con las primeras medidas restrictivas, cuando pasamos las 2 quincenas de confinamiento domiciliario, que se abrían los parques infantiles, los niños había que desfogarlos, tenían que salir a corretear, a correr, pero se hablaba de que los niños podían ser vehículos de transmisión aunque no padecían la enfermedad. Por ahí aquello estamos hablando del mes de abril. Y entonces saltó la duda de si, claro, los padres estaban trabajando, los abuelos cuidaban a los niños, el vehículo de transmisión era el niño y era cuidado por los abuelos. Entonces entraba la duda si el nieto era el vehículo de transmisión para que podía contagiar al abuelo. Aquello ya estamos en mes de mayo, junio. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se va en acierto o error, porque no había información. Lo más peligroso ahí es cuando el niño está ingresado y los padres están ingresados con el niño en el hospital por estar en el hospital. Ese es el riesgo. La contaminación del habitáculo, no de la habitación, sino la entrada-salida del hospital. Más porque el niño que ya tiene su enfermedad pueda ser vehículo de transmisión. Pero ahí es donde está el tema por el riesgo. Yo muchas veces he comentado que por el hospital ni por la acera de enfrente, hasta que esto no esté en calma. Porque hay determinada incertidumbre todavía en determinadas poblaciones por las edades y los mecanismos de transmisión. Está claro que es por contaminación por las gotitas de Flügger, por los aerosoles, porque las gotitas de Flügger no le aparecía a la prensa por ningún sitio. Yo es raro el medio que he visto gotitas de Flügger. Es por aerosoles, que lo ha entendido todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Es cierto que las primeras datos que salieron de pacientes contaminados con COVID, los niños estaban en la franja, apenas había. Empezaron a aparecer en la segunda ola, cuando empezó a descender de la primera a la segunda, la edad media donde empezaban los pacientes con COVID. Al principio era el 90%,
eran mayores de 65, en la segunda empezaba a descender, empezaron ya a llegar pacientes con COVID con 45 50 años. Y ya finalizando el mes de octubre empezaron a aparecer algunos casos de COVID en 20 años. ¿Recordáis la información en la evolución histórica? Es decir, yo ahora mismo no recuerdo y estaba pensando, rastreando, si había habido COVID en menores de 12 años. Ahora mismo tengo yo esa duda personal, no recuerdo el dato, la cifra. Pero es cierto que son poblaciones en las que no ha aparecido. Entonces se hablaba de que podían ser vehículo transmisor asintomático. Entonces, hay mucha incertidumbre en ese punto. Hay que esperar que los epidemiólogos hagan el trabajo excelente que están haciendo y profundicen más en ver por grupos de edad en función de cómo se va mostrando quiénes son los pacientes afectos, qué consecuencias tiene, a qué órganos afecta, cuáles son las causas de mortalidad, en función de los tramos de edad. Y esa es la duda que hay realmente ahora mismo. Hay otra pregunta, y a ver si entre todos, que vosotros estáis también dentro de las estrategias, estáis muy en contacto con el Ministerio, seguro que lo habéis preguntado y tenéis información. Hay una pregunta que, lógicamente, a día de hoy es pregunta obligatoria, ¿no? Ha habido una restricción en la vacunación con AstraZeneca y hay pacientes que están vacunados con una dosis de AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? ¿Van a vacunarse con una segunda dosis? ¿Se les va a poner la misma vacuna? ¿No se les va a poner la misma vacuna? ¿Se les va a dejar solamente en una dosis? Porque en algunos casos ha visto que hay cierta inmunidad. ¿O no sabemos de momento nada? Yo lo último que antes de empezar la webinar, digo, me voy a ver, porque después de lo que ayer dijo el Ministerio de AstraZeneca, digo, voy a ver por dónde van las noticias, a ver si ha salido algún tema, alguna orden ministerial, algún paper en ese punto. Yo lo que he leído es que el que se ha vacunado con AstraZeneca le van a dar la segunda dosis de AstraZeneca. Es cierto que han modificado los tramos de edad, es lo que de ayer último de la rueda de prensa de la ministra. Han modificado los tramos de edad. Hasta ayer, antes de ayer, se había vacunado con AstraZeneca a menores de 55, docentes y fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Pero ayer cambiaron, después de la reunión de los técnicos, la reunión de la Comisión de Sanidad y la ministra, es lo que yo he oído de ayer. Entonces, yo creo que van a dar creo que técnicamente haber vacunado una dosis con una vacuna y cambiarle la dosis a otra vacuna, creo que es un error. Creo que es un error. Seguirán. Lo que tienen que remodelar es, claro, si nada más que tienen A y B, no tengo más para vacunar, tengo que remodelar mientras me voy haciendo el aprovisionamiento logístico del resto de vacunas. Es lo mismo y no responder con otra pregunta. Los políticos que se vacunaron de extraperlo ya tienen la primera dosis y la segunda dosis. Pero no quita a un paciente que ya ha recibido la primera, no le impida la segunda, aunque la primera fuera de extraperlo, ¿no? Aquí la gran mayoría de los farmacéuticos, yo creo que un 80% de los farmacéuticos han sido vacunados con la vacuna de Astra, igual que un grueso importante, como decías, de otros colectivos. Pero los pacientes crónicos también se ven afectados por esta restricción, ¿o todavía no han empezado el proceso de vacunación de esos pacientes crónicos? No, sí, se han vacunado con AstraZeneca, por ejemplo, profesionales sanitarios que tenían patologías crónicas, porque como no se les preguntó tampoco por la salud, y tenemos, yo que sé, psicólogos con fibrosis quística que se han vacunado y tienen las dos dosis y no le ha pasado nada, como no se les, digo, que se ha hecho, eso está hecho y no ha pasado nada. Nosotros con el Ministerio de Sanidad, que tuvimos reunión el martes por la tarde, nos dijeron que todas las vacunas eran buenas, y es que, quiero decir, pueden haber, a mí me llama la atención la nota informativa nosotros que tenemos de la agencia, que es un poco lo que nosotros utilizamos después y las del Ministerio para hacer llegar, en el que se le pide a la ciudadanía que esté pendiente de si tiene una trombosis. Quiero decir, hay que explicarle a la ciudadanía, vamos a ver, vamos a ver. Creo que hay que explicarle a la ciudadanía cómo detectar una trombosis, porque es que el documento dice, nada, ustedes vacúnense, pero detecten si les sale una trombosis. Quiero decir, tenemos que medir mucho cómo informamos a la ciudadanía. Perdón, Javier. No, es que a la trombosis, no, es que quiero hacer la cuña. Venga. ¿Saben ustedes y los que nos están escuchando el riesgo de tromboflebitis que tiene la toma de un anticonceptivo oral? Vamos a ver, señores, ¿dónde estamos? El riesgo de trombosis,
tomando anticonceptivos orales y no pasa nada. Y se vende el anticonceptivo oral por toneladas en las farmacias vuestras. Es que hay falta de información a la población. Y además viene en el prospecto y la ficha técnica riesgo, trombosis, tromboflebitis, pues, tomando cualquier anticonceptivo del abanico enorme que hay en el mercado. Y la población juvenil, porque ahora se ha recomendado que no se administra a mujeres con menores de 60 años, porque ha habido más incidencia en los 6 casos. Pero ¿sabe la población? ¿Conoce la población que cuando sale un medicamento al mercado se han producido muertes por ese medicamento? Lo único que resulta que 6 casos de trombosis con resultado de muerte en la administración, me parece que era en fase 3 de, a ver si me equivoco, Jaime, de 22.000 pacientes, me parece que era. El de AstraZeneca. La fase 3 ha sido de 22, me parece. Son 21.695. 22.000 pacientes. 6 fallecidos con trombosis. Eso es, a nivel estadístico, no tiene significación. Es cierto, valor absoluto, 6. 6 en 22.000 no tiene significación estadística. Por muy dura que sea la estadística, por muy duro, que no estoy obviando a esos 6 fallecidos, pero que cualquier fármaco de los que tomamos habitualmente, una estatina, una aspirina, bueno, la aspirina todos sabemos los fallecimientos, el síndrome de Reyes, una estatina, un hipotensor, pero, lanzo otra pregunta, ¿no hay una gran guerra comercial entre los fabricantes? Eso suele ser bastante habitual. Karina quería hablar y Jaime también, me parece, ¿no? Creo que también es bueno que la población conozca cómo funciona el Comité de Farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento, que al final es de donde de todas las diferentes agencias a nivel europeo se nutre la EMA para sacar después sus conclusiones. Nosotros como plataforma y yo misma como presidenta de la misma participo en la Comisión de Farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento desde enero, que está ahora mismo centrada en todo el seguimiento de la vacunación, y eso lo que nosotros nos da es transparencia del sistema, quiero decir, ver cómo se trabaja, ver cómo se hace, y para mí es mucho más fácil entenderlo y que nuestras entidades al final puedan tener información de primera mano que es accesible para todos, que está colgada, que no sabemos a veces dónde está, porque oímos lo que decía Jaime, mucho ruido de influencia, que no hay un montón de información que tiene que hacerse más accesible y llevar, pero yo creo que el que nosotros estemos como ciudadanos dentro del Comité de Farmacovigilancia, pues en todas las vacunas han pasado cosas, en mayor o menor medida, en la de Pfizer, que si vais a los informes lo veréis, pasan cosas, no demasiadas, pero pasan, pero se les sigue, que la ciudadanía tiene que saber que se sigue cada caso, para ver qué pasa y cómo se informa, y bueno, y además que tanto en las fichas de efectos adversos viene para los profesionales, viene una ficha donde tú pones ellos mismos tienen un cuadrito, un listado de patologías que ponen patología previa y demás, y en el caso de los pacientes, de los ciudadanos que queramos hacerlo, tenemos un texto libre, un apartado libre donde ponemos qué nos ha pasado y no hace falta, de una manera muy fácil, podemos participar también en esa efectividad. Yo creo que es un buen momento para que conozcamos más de la sanidad, más de los medicamentos y del coste-beneficio que tiene todo. Cualquier decisión en salud, las personas que yo llevo enferma 40 años y he tenido que tomar decisiones en mi salud muchas veces, unas veces bien, otras mal, otras me ha ido peor, y claro que he tenido que asumir un riesgo. Jaime. Gracias, bueno, Karina. En fin, solamente abundar que los medicamentos, no hay medicamento que no tenga efecto secundario potencial. Los hay menos graves, más graves. En fin, los prospectos, que ahora son más como documentos de descarga legal de los laboratorios, ¿no? Si uno nos lo dice mucho en la farmacia, si me leo el prospecto de este paracetamol no me lo tomo. Digo, léaselo usted, pregúntenos y tómelo. Si el beneficio, no lo decimos así, pero si se utiliza un medicamento es porque el beneficio potencial es mucho mayor que el posible perjuicio que puede producir a una persona. Y en este caso, a mí me parece, vamos, yo, en fin, por supuesto, respeto la decisión del Ministerio de Sanidad. Ellos tienen mucha más información de la que tengo yo, pero si es en base a lo que se ha publicado, yo como profesional no termino de entenderlo muy bien, ¿no? Porque, en fin, un poco por la frecuencia a la que aludía Javier de los posibles casos que parece que tienen relación, ¿no? Pero los casos de eventos trombóticos que son muy serios y
son prácticamente los de la población general, ¿no? Y parar un proceso de vacunación tan importante por algo como esto, yo no termino de entenderlo. Probablemente, o sea, si hubiera mucho abastecimiento de otras vacunas que no tienen este posible efecto secundario, pues probablemente directamente se pasaría a la otra y chimpún, ¿no? Pero ahora mismo en este momento de carestía, con tanto sufrimiento, tanta mortalidad, no sé, en fin, yo discrepo personalmente, lo respeto y lo defiendo en la farmacia, pero aquí me permito dar un poco más mi opinión personal y, bueno, pues es lo que hay y ya está. En fin, ahora un poco como volver a empezar en ese grupo de población contradiciendo la información previa, ¿no? Que esto a las personas que están haciendo ruido sobre las vacunas les va fenomenal y esto pues se supone que es ciencia, ¿no? Que es la pura contradicción en la medida que se tiene mejor información y ya está, y para adelante. Muy bien. Bueno, estamos pasados de hora y yo os voy a pedir para terminar este webinar, yo es que estoy súper a gusto, yo me quedaría 2 horas más hablando aquí con vosotros porque estoy aprendiendo mucho, pero me gustaría que para terminar este webinar resumierais en una frase lo que vosotros pensáis o la importancia que tiene de la vacunación en este paciente crónico, de la vacunación de COVID. ¿Y qué le transmitiríais eso que es tan importante que decía Javier, que era la difusión a la ciudadanía, el mandar el mensaje? ¿Qué le transmitiríais desde las 3 perspectivas al paciente crónico en estos momentos? No sé, empezamos por el orden que hemos empezado, si queréis, las presentaciones. Karina. Pues yo quería resaltar que la peor vacuna es la que no se pone, que tenemos que vacunarnos, que igual que asumimos otros riesgos, también lo vamos a tener que asumir, que es importante retomar la asistencia sanitaria, que no dejen de acudir a sus centros, que están preparados, que se pueden proteger y que, por ejemplo, todos los servicios de rehabilitación, Javier, que antes estábamos hablando de, se han parado. Quiero decir, tenemos mucha gente parada, rehabilitación respiratoria, que están en lista ahora de retrasplante por no poder hacer la rehabilitación en todo lo que ha sido el proceso de la pandemia. Necesitamos vacunar a estas personas cuanto antes. La no rehabilitación ha sido una brecha enorme en lo que va a ser la calidad de vida y la vida o el tiempo de vida de muchas personas y necesitamos ser vacunados, insisto, con urgencia y con el apoyo de los profesionales. Necesitamos que nos apoyéis en elevar la voz y en decir aquello que es importante, ¿no? Gracias. Gracias, Karina. Javier. Yo me vacuno y soy paciente crónico también. Yo me vacuno. Confiad en vuestro profesional sanitario más cercano, en vuestro médico, vuestro enfermero y vuestro farmacéutico. Yo me vacuno. Muchas gracias, Javier. Muy gráfico, ¿eh? Muy gráfico lo que acabas de decir. Jaime. Pues un poco a lo que me preguntan en la farmacia, yo contesto lo mismo. ¿Crees, Jaime, que debería vacunarme? Yo les digo, yo he ido derrapando con el coche con el brazo descubierto por fuera. En fin, animo a todos, si cumplen los requisitos naturalmente de vacunación, que se vacunen. Por favor, que se vacunen. Y que accedan a la información de su profesional sanitario, médico, enfermera, farmacéutico, que no tomen una mala decisión por mala información. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los ponentes por esta charla y este debate tan interesante. Muchísimas gracias a los asistentes por haber estado casi 2 horas escuchando este webinar. Y agradeceros a todos vuestra participación. Esto me anima porque se han mantenido las cifras casi hasta el final, ¿eh? Esto me anima a lo mejor para plantear en algún otro momento, que estamos haciendo los webinars mensualmente, poder hacer algún webinar más sobre un grupo de pacientes concreto que tenga repercusión realmente en la salud de la ciudadanía. Y agradeceros a todos vuestra participación y esperaros en el siguiente webinar que tengamos sobre pacientes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos.